El 14 de febrero de 1929, Chicago amaneció con pólvora y muerte. En un garaje del North Side, 7 hombres de la banda de George Bugs Moran fueron alineados contra la pared y acribillados por sicarios de Al Capone. El eco de las ráfagas retumbó por toda la ciudad. El suelo quedó empapado de sangre y los cuerpos desfigurados por las balas. La noticia se propagó como fuego. La matanza de San Valentín había convertido a Chicago en sinónimo de crimen organizado. Durante décadas, aquella masacre fue considerada el crimen colectivo más brutal de la ciudad. Pero 37 años más tarde, Chicago se enfrentaría a un horror distinto. Ya no se trataba de mafias ni de dinero. No había negocios ni ajustes de cuentas. Fue un acto de violencia gratuita ejecutado por un solo hombre, que en una sola noche cegó la vida de 8 jóvenes mujeres inocentes. Un juez lo resumió sin rodeos. Este es el crimen del siglo, el peor que he visto jamás. Era la madrugada del 13 de julio de 1966. En el barrio de Jeffrey Manor, al sur de la ciudad. En el número 2319 de la calle Este 100 vivían 9 jóvenes enfermeras. Turnos agotadores, confidencias, sueños de futuro y la rutina alegre de la juventud. Algunas eran estadounidenses y otras filipinas que habían llegado becadas para trabajar en hospitales comunitarios. La calma se quebró pasada las 3 de la mañana, cuando un grito desgarrador sacudió al vecindario. Una joven se asomaba a la ventana del segundo piso, llorando y pidiendo ayuda. Decía que todas sus compañeras estaban muertas y que era la única con vida. La chica era Corazón Amurao, una enfermera filipina de 23 años. Cuando la policía la ayudó a descender, apenas podía hablar. Entre sollozos repetía que un hombre había entrado en el apartamento y había asesinado a todas sus compañeras. Dentro, los agentes encontraron el infierno. El apartamento estaba revuelto como si un huracán hubiera pasado por allí. Muebles volcados, colchones manchados de sangre, zapatos y ropas arrancadas y esparcidas por el suelo, y en las paredes podían encontrar huellas de arrastre que dibujaban el recorrido de la violencia. Reinaba un silencio espeso, cortado solo por el zumbido eléctrico y el olor metálico de la sangre que impregnaba el aire. En las habitaciones, 8 cuerpos yacían todavía atados con jirones de sábanas. Algunas jóvenes habían sido asesinadas sobre sus camas. Otras a escasos pasos de la puerta, como si hubieran intentado escapar. En más de una, los cuellos mostraban surcos profundos. En otras, cuchilladas limpias y certeras habían abierto el pecho o el cuello. Las señales de asfixia eran visibles. Rostros congestionados con petequias, capilares reventados en párpados y mejillas, lenguas hinchadas entre los dientes y ojos vidriosos a punto de estallar por la presión del estrangulamiento. En el cuarto del fondo, la última en morir, Gloria Davey, presentaba hematomas en muslos y caderas, y marcas recientes en el cuello. Había sido violada antes de ser estrangulada con una ferocidad que dejó el rostro moteado de puntos rojos. Patricia Matusek, en la habitación contigua, yacía con la boca entreabierta y la lengua tumefacta. La congestión violácea del rostro y los capilares rotos alrededor de los ojos contaban una agonía lenta. En la estancia de la esquina, Nina Ho tenía el cuello ceñido por un jirón de sábana cuya trama quedó impresa en la piel. En el pasillo, el colchón empapado bajo Pamela Wilkerin mostraba el rastro de entre 6 y 8 puñaladas que perforaron los pulmones y el bazo.
La hemorragia había sido tan rápida que la sábana se endureció al secarse. Susan Ferris había recibido puñaladas antes de que las manos del asesino cerraran el círculo en su garganta. Doble ensañamiento que dejó un mapa de morados en clavículas y mandíbula. Mary Ann Jordan tenía los antebrazos amoratados y la piel arañada. Aún con los nudos apretados, había peleado hasta que el aire se volvió imposible. En el cuarto pequeño, Merlita Gargullo mostraba abrasiones en la mandíbula y muñecas desgarradas por los nudos, signos de una lucha muda contra la cuerda. Y en el dormitorio de la ventana, Valentina Passion presentaba un surco tan hondo alrededor del cuello que casi alcanzaba la tráquea. Sus ojos inyectados y los puntillados hemorrágicos alrededor de los párpados revelaban la misma presión implacable. En cada rincón quedaba la evidencia del método brutal y despiadado del asesino. La reconstrucción del horror comenzó con la voz temblorosa de la única superviviente. Corazón Amurao contó que el hombre entró pasada la medianoche armado con un cuchillo y un revólver. Hablaba con una calma engañosa, diciendo ser un fugitivo, que solo necesitaba dinero y que si obedecían nadie saldría herido. Rasgó sábanas y con una meticulosidad casi laboral fue atándolas de pies y mano. Les exigía silencio e inmovilidad. Cada orden un susurro. A medida que transcurrían los minutos, las compañeras que regresaban a casa se topaban con él en la puerta. Las encañonaba con el revólver, las obligaba a entrar y las hacía tenderse boca abajo junto a las demás antes de amarrarlas. Repetía que todo acabaría pronto, que no era un violento y que solo necesitaba escapar. Después comenzó a llevarse a cada una a las habitaciones diciendo que era para mantener la calma. Allí, dijo Corazón, el tono cambiaba. Un ruido ahogado, un golpe sordo, la madera crujía, a veces un jadeo y luego el silencio. Corazón logró deslizarse bajo una cama cuando el intruso se giró. Permaneció allí horas inmóvil, tragándose los sollozos mientras escuchaba los gemidos apagados, el arrastre de pies y el goteo espeso sobre el suelo. El amanecer llegó con el sonido impasible de un despertador. Amurao comprendió de que el asesino se había marchado. Salió entonces de su escondite, vio a sus amigas y corrió a la ventana pidiendo ayuda. Antes les dejó a los agentes el detalle que encendería la caza. El hombre era un joven de 25 años, alto y delgado, de cabello castaño claro y ojos azules, con cicatrices en el rostro y un tatuaje imposible de olvidar en el brazo. Born to Raise Hell. Algo en español como nacido para traer el infierno. Con esa descripción se elaboró el retrato hablado. Chicago quedó paralizada. La prensa lo llamó enseguida el crimen del siglo. Los agentes recogieron en el apartamento una camiseta ensangrentada y varias huellas dactilares. Al día siguiente, un empleado de una gasolinera cercana informó que un sujeto con aquella apariencia había dejado unas maletas, diciendo que esperaba trabajo en un barco. Rebuscando entre la basura, los detectives hallaron un formulario de empleo arrugado en una papelera. En él, un nombre escrito con trazo torpe reveló por primera vez a quién buscaban: Richard Speck. Los días siguientes los pasó en hoteles baratos, alcoholizado y completamente drogado. Una noche discutió violentamente con una prostituta que llamó a la policía. Los agentes llegaron, le confiscaron un revólver cargado y lo dejaron marchar. Aún no habían atado los cabos. Solo horas después, al cruzar datos, comprendieron el terrible error que habían cometido. Cuando volvieron, ya no estaba. El final del cerco llegó con la desesperación.
En una pensión, Speck bebió hasta el delirio, rompió un vaso y con los cristales se abrió profundas heridas en ambas muñecas y antebrazos. La sangre espesa y oscura empapó sábanas y madera. Medio inconsciente, fue trasladado al hospital más cercano. Un médico joven iba retirando gasa a gasa la película roja que cubría la piel, cuando entre coágulos y cortes apareció el tatuaje en el bíceps. Born to Raise Hell. Era el mismo que había descrito la única testigo. La llamada a la policía fue inmediata. Horas después, en la rueda de reconocimiento, Corazón Amurao, con su uniforme de enfermera, lo señaló sin titubeos. Ese es el hombre que mató a todas mis amigas. En abril de 1967 comenzó el juicio. La sala estaba completamente abarrotada. Corazón Amurao relató cómo había sobrevivido y cómo una a una sus compañeras fueron conducidas a la muerte. Los forenses confirmaron con lenguaje frío lo que la escena ya había gritado. Puñaladas certeras, estrangulamientos brutales, petequias y lenguas hinchadas en los casos de asfixia. Las huellas dactilares no dejaron margen de duda. La defensa habló de alcohol y drogas. El jurado no lo creyó. Menos de una hora de deliberación bastó para declararlo culpable de 8 asesinatos y condenarlo a muerte. Años después, cambios legales conmutaron la pena por cadena perpetua. Richard Benjamin Speck nació en 1941 en Illinois. Su padre murió cuando él tenía 6 años. El nuevo marido de su madre fue un hombre alcohólico y violento que lo golpeaba sin piedad. De niño, sufrió múltiples traumatismos en la cabeza. Caídas de bicicleta, golpes contra el pavimento y un impacto contra un columpio metálico. Jamás recibió tratamiento adecuado. En la escuela fue retraído, de bajo rendimiento y conducta inestable. A los 12 años ya bebía. En la adolescencia, peleas y robos. Como marinero mercante, iba de puerto en puerto, siempre despedido por indisciplina. En prisión, la degradación fue total. Mató a un pájaro lanzándolo contra un ventilador. De ahí el apodo de Birdman, hombre pájaro. Se prostituyó con internos a cambio de drogas y tabaco. Tomó estrógenos hasta desarrollar senos y se hundió en el mercado negro carcelario. En 1988, un vídeo clandestino lo mostró maquillado, vestido de mujer, fumando crack y teniendo sexo con otro recluso. Frente a la cámara, dijo con cinismo: «Esa noche de 1966 simplemente no fue mi noche». Cuando el vídeo salió a la luz años más tarde, provocó indignación nacional. Y ya en Netflix, en la historia de Ed Gein, despertó la curiosidad morbosa de nuevas generaciones que conocieron su nombre solo para horrorizarse con su caída en la humillación. Richard Speck murió el 5 de diciembre de 1991 de un ataque al corazón, a los 49 años. Sin remordimiento y sin redención. La matanza de San Valentín tuvo un motivo: dinero, poder, la guerra entre mafias. Fue un crimen calculado. La masacre de las enfermeras, en cambio, careció de toda lógica. Violencia pura, gratuita, un acto de dominio por el simple placer de ejercerlo. Chicago, acostumbrado a la violencia, aprendió con aquel hombre el lenguaje del horror sin sentido. 8 vidas inocentes pagaron el precio. Y solo una voz, la de Corazón Amurao, pudo contarlo y cerrar el círculo de la justicia.